Remus, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todos bien? No los escucho bien. Alejandro. Sí, todo bien, gracias, buen día. Sí, Pamela, qué bueno. Pues me da gusto. Vamos entonces a continuar, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Creo que este módulo y este tema es relevante porque nos permite precisar en un área de la legislación y de la política electoral tan sensible como es el del acceso a la radio y la televisión y la distribución de los tiempos en radio y televisión, pues qué es lo que el modelo de comunicación establece, permite y que prohíbe, ¿no? Pero sí, este modelo tiene muchas reglas, está bastante reglamentado. Yo les recomiendo mucho no dejar de tener en mente, tener presente, cuál es el objetivo. El objetivo es lograr que tengamos elecciones libres y auténticas. Ese es el objetivo de la legislación en general, de carácter electoral, y en particular del modelo de comunicación política, porque la Constitución, como dijimos, está llena de principios electorales que se han ido construyendo con base en la experiencia, por todos los problemas y todos los choques que hemos tenido entre partidos, candidatos y frente a las autoridades electorales a lo largo de la transición democrática, ¿no? Entonces, les pido tener presente que ese es el propósito de que estemos aquí, ¿no? El poder entender mejor este sistema que, por supuesto, se ha vuelto abigarrado, complejo, pero sí tiene estos propósitos. La pregunta es si se cumplen, pues se cumplen en alguna medida, ¿no? Miren, otro propósito muy importante está previsto en el artículo 134 de la Constitución, porque dice que los servidores públicos de la Federación, los estados, municipios y la Ciudad de México. Les encargo un micrófono, está abierto, Pamela, por favor, ayúdanos. Gracias. Tienen en todo tiempo los servidores públicos, en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad. Ese es un principio, ¿de acuerdo? Con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir, aquí está otro principio, en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. ¿Por qué los legisladores colocaron allí este enunciado? Pues porque obviamente eso ocurría y eso puede ocurrir. Que los servidores públicos en general apliquen con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad. ¿Qué recursos? Bueno, entre otros recursos, la posibilidad de que, como los gobiernos tienen radio y televisión, por ejemplo, en los estados tienen radio y televisión que dependen del estado, pues ocurrió en el año 2000 que en el estado de Tabasco la radiotelevisora del estado, del gobierno, le otorgó desproporcionadamente más del 90% de su tiempo de noticieros y otro tipo de programas
de radio y televisión al candidato del partido en el gobierno. Y sumadas esas más otras irregularidades, desembocó en la nulidad de la elección de gobernador en el estado de Tabasco en el año 2000, por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Y dice, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La equidad en la competencia, o sea, la Constitución ampara, tutela la equidad en la competencia. Quiere decir que los principios que están en el artículo 41, que enuncia que en México debemos tener elecciones libres, auténticas y periódicas, a ese enunciado hay que agregarle y equitativas y con equidad en la competencia entre los partidos. O que para lograr que haya elecciones libres, auténticas y periódicas, requerimos, entre otras cosas, equidad en la competencia entre partidos y uso imparcial de los recursos por parte de los servidores públicos. Así se va construyendo entonces el sistema de reglas, de principios y de reglas que sostienen la creencia que tenemos los mexicanos y que tenemos mayoritariamente en el ámbito interamericano y que tenemos mayoritariamente en el planeta, porque solamente unos 10 países de los 193 que tienen reconocimiento ante la Organización de las Naciones Unidas no celebran elecciones. O sea, de 193 países con afiliación a la ONU, ¿verdad? Bueno, esos 193 países reconocidos en el planeta, solamente un puñado no celebra elecciones de esos partidos, ¿sí? De esos países. Estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de algunas monarquías asiáticas, ¿no? Pero el 95%, 97% celebran elecciones y celebran elecciones con más de un partido político. O sea, hay competencia entre partidos. Luego, entonces, el enunciado completo de la Constitución es: creemos en elecciones libres, auténticas y periódicas, con imparcialidad en el uso de los recursos públicos a disposición de los servidores públicos y con equidad en la contienda entre partidos. Y luego el siguiente párrafo del artículo 134 es igualmente muy, muy importante. Los servidores públicos, en general todos, ¿no? Tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la competencia entre los partidos políticos. Bueno, eso lo habíamos ya mencionado, ¿verdad? Bien, pero dice, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública o cualquier otro ente de los tres órganos de gobierno, o sea, cualquier institución pública, ¿sí? Eh, la propaganda, que bajo cualquier modalidad de comunicación social, cualquiera, ¿no? Eh, difundan como tales las instituciones públicas, ¿verdad?, de todos los niveles de gobierno, ¿sí?, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Ahí hay otra restricción, otro mensaje, una alerta.
La propaganda que bajo cualquier modalidad de comunicación social que lleven a cabo o que difundan las instituciones en general, ¿sí? Debe tener precisamente carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, pero no incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. Que este es otra previsión de la Constitución para evitar que los servidores públicos, en ejercicio de su cargo, puedan irse posicionando al aparecer en la propaganda con motivo de la divulgación de las funciones o de las obras que lleva a cabo la institución pública en la que trabaje, ¿no? ¿Por qué colocamos eso en la Constitución? Pues porque era una práctica reiterada el que quien quería ser candidato de un partido y estaba en el gobierno como servidor público de un cierto nivel, ¿verdad? Utilizaba la difusión, la propaganda, o sea, utilizaba la comunicación social eh, para poder promoverse personalmente y entonces eso en algún momento de la transición que se reiteró, pues lo prohibimos. Entonces eso puede ser, si alguien hace eso, eh, eh, aparte de que puede incurrir en un delito electoral, se puede también activar el procedimiento especial sancionador, ¿verdad? Y puede ser, desde luego, castigado con, con diversos grados de sanciones. Pueden ser multas, pueden ser inhabilitaciones, ¿sí? Eh, las que se eh, resuelvan, se decidan para un servidor público que viola este enunciado. Dice, las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en estos dos párrafos, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Entonces, de la Constitución establece los enunciados básicos con base en los cuales la legislación, ¿verdad?, desarrolla ulteriormente todas las reglas que van organizando las elecciones y que le va dando competencia a los diversos órganos para mantener las alertas y que éstas se activen, también llamadas garantías, para contrarrestar las conductas que se salgan de la norma o que tiendan a salirse de la norma. Bien, entonces yo quería comenzar ahora subrayando esos aspectos, ¿no? Ahora, vamos a volver, al terminar la sesión, les paso estas dos presentaciones con todo gusto para que ustedes las tengan y las dispongan, ¿verdad? Este, eh, entonces, vamos ahora a usar esta otra lámina, ¿sí? En donde vamos a ver un poco de aquí. Dijimos ayer entonces, compañeras, compañeros, que la medida en que la sociedad cambió desde los años 70, que tuvimos una tremenda migración del campo a la ciudad, de los años 50 y 60, que ya se mostró en los años 70, la Ciudad de México se hizo gigantesca y poco a poco Puebla, Guadalajara o Monterrey se fueron haciendo también muy grandes y hubo además otras áreas regionales urbanas como la Riviera Maya o como el eje del Bajío, de Querétaro, ¿no? Guanajuato, San Luis Potosí, o bien en Baja California, en las grandes concentraciones urbanas de las fronteras, tanto del lado de Baja California como en Chihuahua eh, eh, o Tamaulipas, pues también se fue
modificando la infraestructura de telecomunicaciones, de radio y televisión, de manera que se fueron multiplicando y haciendo más numerosas las estaciones de radio y televisión. Y yo no les he platicado, ustedes no me han preguntado cuál es el origen de los tiempos fiscales. ¿Por qué el Estado mexicano puede colocar en la Constitución que cada partido tiene o coalición tiene derecho a un número determinado de minutos al día, de 48 minutos en cada estación de radio y televisión para efectos de las campañas electorales? La respuesta es, bueno, ¿de dónde sale? La pregunta es, ¿de dónde salen esos minutos? Bueno, esos minutos salen de un hecho que ocurrió en 1968. Antes de 1968 no existían estos llamados tiempos fiscales. El gobierno podía ordenar a las radiodifusoras y televisoras, que todavía no eran tantas, ¿sí?, que hicieran una cadena nacional para escuchar el informe de gobierno presidencial, por ejemplo, ¿no? Pero no había ni la hora nacional, ni había las medias horas, 30 minutos en cada estación de radio y televisión a disposición del gobierno federal, y mucho menos el 12.5% de el tiempo de programación de una televisora o radiodifusora que transmitiera, por ejemplo, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Estamos hablando de que transmitiría 18 de las 24 horas y que el 12.5% de ese tiempo quedará a disposición del gobierno federal para que allí divulgara las llamadas campañas sociales, ¿verdad? De salud, de educación y orientación social. ¿Cómo es que se llegó a esta condición? Se llegó de la manera siguiente. El movimiento estudiantil de 1968, como sabemos, fue reprimido duramente por el gobierno federal, sobre todo en Tlatelolco. Y Radio Universidad Nacional Autónoma de México, o por ejemplo, las radiodifusoras de Televisa, ¿sí?, W Radio, ¿sí?, le dieron mucho espacio en sus noticieros a los estudiantes y a los profesores, y a la Universidad Nacional, a su rector Barros Sierra, ¿sí? Y eso incomodó, molestó al gobierno federal. Ustedes représentense un México en donde el PRI pues ganaba todas las elecciones y ocupaba todos los cargos y influía en la Suprema Corte de Justicia. Pues la mayoría de los ministros eran expolíticos promovidos por el partido en el gobierno. Por eso se dice que era un partido hegemónico. Entonces, lo que hizo el presidente Díaz Ordaz fue llamar a su procurador general y a algunos abogados, ¿sí?, que después también serían políticos de alto nivel, y les encargó que diseñaran un impuesto especial para castigar a las radiodifusoras y a las televisoras que habían criticado duramente a su gobierno, y emitieron, elaboraron y aprobó el presidente 2 decretos presidenciales, 2 acuerdos presidenciales. En esos acuerdos se impuso un impuesto especial, pagable en especie, a las radiodifusoras y a las televisoras, no solo que operan con concesiones privadas, sino también con permisos públicos. Por ejemplo, la UNAM, ¿no?, Radio UNAM, TV UNAM o Canal 22, ¿sí?, o el canal o la radio del Instituto Politécnico Nacional. Entonces no tenía, pero sí la UNAM, y se escuchaba mucho. Entonces se impuso, más allá del impuesto sobre la renta,
un impuesto especial que se tenía que pagar en especie, poniendo a disposición del gobierno este 12.5%. Muy duro. Algunos sostuvieron que era inconstitucional, pero las propias radiotelevisoras pues no se atrevieron a cuestionarlo. A partir de entonces, cada presidente de la República que fue accediendo al cargo, empezó, o sea, estableció una mesa y una negociación con los dueños o los titulares, porque no son dueños, los titulares de esas concesiones. Entonces yo tuve la oportunidad en el año 91, 92 de trabajar en la Secretaría de Gobernación y me consta que, porque yo era el subdirector, que fue uno de mis primeros trabajos, a mí me llegaban de todo el gobierno federal y de algunos gobiernos estatales incluso, las solicitudes para dirigirlas a las estaciones de radio y televisión y que pasaran, subieran en su pauta los spots de orientación social del gobierno, cuide el agua, cuida a sus hijos, llévelos a la escuela, todas estas campañas, pues se las mandábamos a las radiodifusoras y televisoras y también monitoreaba la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que todavía existe, ¿no? La pauta de radio y de televisión para verificar que se transmitieran estos mensajes. Si no se transmiten esos mensajes, en la parte final de la Ley Federal de Radio y Televisión están enunciados los castigos que se deben aplicar para el caso, las sanciones para el caso de que no se transmitan. Y pues desde luego en el extremo está la espada de Damocles, que es retirar o cancelar la concesión a los operadores de esas concesiones que no cumplan con la pauta. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el origen. Durante muchos años, desde 1969 hasta el año 2000, estamos hablando de 30 o 31 años, el 12.5% del tiempo programable en cada estación de radio y televisión estuvo a disposición del gobierno federal. Obviamente no podíamos llenar desde el ángulo del gobierno ese tiempo con producción de programas de radio y televisión. Era imposible, porque además cada año se entregaban nuevas concesiones o permisos a universidades públicas que fueron solicitando permisos y la diferencia entre una concesión y un permiso es que en la concesión sí es posible comercializar el tiempo, que es lo que hace Televisa, TV Azteca, etc. Y en los permisos están dirigidos a operadores de radio y televisión sin fines de lucro, como las universidades, concreto, o los gobiernos, ¿sí? Entonces, no pueden comercializar el tiempo con base en un permiso. Desde luego, ha habido muchas discusiones sobre estas reglas. El caso es que durante 30 años, ese 12.5% multiplíquenlo ustedes por 1000, o sea, suponiendo que tuviera simple y sencillamente 10 horas de programación, ¿sí? el 10% de 10 horas sería una hora, ¿no? Multiplíquenlo por 1000. O sea, pues sean 1000 horas. ¿Quién puede llenar 1000 horas de programación por día? Es imposible. Imposible. Entonces, pero ese tiempo vale, ese tiempo tiene un costo. Y los radiodifusores y televisores que están agrupados en la poderosa Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, ¿sí? Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, pues a cada presidente de la República le fue planteando que se redujera o que se eliminara ese 12.5%, porque aparte de ese 12%, el decreto del presidente en 1969 estableció
que también tenía el gobierno derecho a media hora, o más bien la obligación, las radiodifusoras y televisoras de entregar media hora de su tiempo programable para pasar por ahí, para difundir programas de carácter institucional o social. Y de allí nace entonces este tiempo que vamos a ver que se fue destinando a los partidos políticos, ¿sí? Hasta que en el año 2001, cuando ganó el presidente Vicente Fox la elección, los radiodifusores, televisores encontraron al fin que se podían sacudir el yugo, ¿no?, del PRI y del presidente priista, y fueron a negociar con Vicente Fox del Partido Acción Nacional, y este redujo, modificó el decreto, el acuerdo del año 69, y de 12.5% lo redujo a 1.5% del tiempo programable, lo cual es más razonable, pero claro, el acuerdo fue también que los programas institucionales o de orientación social, esos spots o mensajes, se transmitieran en horarios triple A, ¿verdad? O sea, que no se pasaran a las 3 de la mañana, pues nadie los veía, sino que se transmitieran en los horarios de mayor audiencia, que son los de la mañana y los de la tarde-noche. Entonces, si ustedes notan, cuando vemos la televisión, pues aparecen algunos de estos mensajes este, en materia de salud, o en materia de educación, o en materia, ¿no?, en esos horarios privilegiados, digamos, o más importantes. ¿Sí? Entonces, eso eh, eh, creo que es importante tenerlo presente. Así que este tema, pues, se va desplegando a lo largo de la transición, porque si nos ponemos en lugar de un candidato o candidata o de un partido político y participamos en una contienda electoral sin medios de comunicación, sin radio o televisión, y ahora también sin redes sociales, pasamos inadvertidos. Es mucho más difícil el poder tener una influencia en la mente y en la conducta del elector sin el apoyo de los medios de comunicación. Entonces, de ahí la importancia de este tema, de la comunicación político-electoral, y en particular de cómo está estructurado el acceso, la distribución y el control de a los tiempos de radio y televisión, y desde luego también ahora en esta última década el uso de las redes sociales. Entonces, vamos a avanzar, a decir que nos ubicamos en donde nos quedamos ayer, en el año 2007, porque para entonces pues había habido, paralelamente a la transición democrática, en donde cada vez más los partidos de oposición al PRI fueron ganando elecciones, ganaron la presidencia de la República, y en estos años, del 2000 al 2006 y del 2006 al 2012, el Partido Acción Nacional pues ejerció el poder presidencial. Además, había ganado un buen número de gubernaturas y otros cargos, presidencias municipales, algunos congresos de los estados, en el entendido de que el PRI se reservó, a través de la legislación, se crearon algunos espacios de representación política en los que el PRI fue también controlando esos órganos. Por ejemplo, el Senado de la República, ¿no?, diseñado en la reforma de 1996 para que el PRI tuviera allí una mayoría, y que el presidente de la República de un partido distinto al PRI, si llegara a ganar, ¿verdad?, el candidato de otro partido, la presidencia de la República, tuviera que negociar con el PRI. El PRI fue muy ingenioso en establecer estas reglas, y se hizo a través, pues, de los 32 senadores de representación proporcional, una figura extraña, ¿no?, que se instituyó
desde 1996. Pues por eso hasta la fecha, incluso el presidente López Obrador, que en el año 2018 ganó con 33 millones de votos y que pudo controlar la Cámara de Diputados de 2018 a 2021, y luego perdió un poco ese control, aunque lo mantiene en alguna medida en 2021, en la Cámara de Senadores no. En la Cámara de Senadores el PRI sigue siendo una fuerza relevante, lo mismo que el PAN, porque el modelo democrático que hay que defender supone que deben existir estos equilibrios políticos, que un solo partido no puede ganar la mayoría calificada y reformar la Constitución solito, porque entonces pondría en riesgo los principios, los derechos y las garantías del Estado democrático, ¿no? Entonces, la idea es mantener los principios y las garantías de la pluralidad política, porque esa es una de las características de la sociedad y del Estado democráticos. Y lo mismo ocurre en el ámbito de la comunicación, ¿de acuerdo? En el ámbito de la comunicación, poco a poco se ha ido pluralizando tanto la tenencia de las concesiones, ¿sí? Y los permisos de telecomunicaciones en general, ¿no? O sea, radio y televisión. Y claro, también hay que considerar ahora el Internet, el, los operadores de estas poderosas plataformas y de las redes sociales. Pero todavía no tienen la influencia que tiene la televisión, aunque cada vez la tienen más. Pues sí, la televisión y la radio, como dijimos ayer, siguen siendo dos medios de comunicación por las características del país, que el 70% de las personas vive en entornos urbanos, y pero el 30% sigue viviendo en entornos rurales. Además, hay que ver qué entendemos por urbano, ¿no? Porque si por urbano entendemos las localidades de 5,000 habitantes en adelante, pues les quiero decir que hay muchos asentamientos humanos de 5,000 habitantes o más que son perfectamente rurales, ¿no? Con lo cual estoy defendiendo el punto de que sigue siendo la televisión un medio muy influyente, el más influyente, y que el modelo de comunicación política está hecho precisamente para regular el acceso, la distribución y el control del uso del tiempo para efectos electorales en radio y en televisión. Probablemente la próxima reforma electoral establezca algunas reglas en donde ya intervenga un poco más en el mercado de la comunicación político-electoral que transcurre en el ámbito del Internet o de las redes sociales, lo cual es delicado porque hasta la fecha se ha sostenido el criterio por parte de la Suprema Corte, por parte de la Sala Superior del Tribunal, de que se trata de un espacio con libertad garantizada, para la libertad de expresión y desde luego para las expresiones político-electorales, y ahí transcurre la contienda electoral de una manera más libre que en radio, televisión o prensa, ¿verdad? Eh, También tenemos el caso del cine. Alguien puede decir, oye, bueno, ¿y el cine? Pues sí, sí, también el cine es un medio de comunicación, ¿no? Entonces, eh, no hay, sin embargo, una fluidez y una dinámica instantánea en el cine como en la radio y la televisión. Por eso es que estamos hablando de la televisión como el principal y más influyente medio en las mentes y en las conductas de los electores, y por eso existe este modelo desde la Constitución y en las leyes, ¿verdad? Entonces, como no lo teníamos y como pasaban cosas, porque ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que los titulares de estas concesiones de radio y televisión pues tenían amigos y aliados, algunos incluso familiares de quienes, pues de algún tipo, de algunos políticos, de unos o de otros partidos, y el Partido Revolucionario Institucional, pues durante tantos años, ¿sí? Algunos políticos que cultivaron excelentes relaciones con los titulares de esas concesiones, pues que además estamos hablando de 7 familias en el país, ¿no? Este, eh,
Y digo 7 familias porque me consta, o sea, yo era una representante de la Secretaría de Gobernación, íbamos a las sesiones, reuniones anuales de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, pues claramente estamos hablando de 7 familias con nombre y apellidos muy conocidos, ¿no? Entonces, ese grado de concentración representaba un poder, ¿no? Y el gobierno tenía que negociar con ellos, teníamos que llevarnos bien y hacer acuerdos e ir instrumentando la política de comunicación social del Estado mexicano, ¿no? Entonces, esto importante tenerlo presente porque cuando López Obrador perdió la elección presidencial en el año 2006, pues una de sus principales quejas es que había perdido por el modelo de comunicación, porque este permitía comprar tiempo aire en radio y televisión, adquirir ese tiempo aire, ¿verdad? Y es de manera libre, no había límites. Entonces, ustedes eran candidatos, ¿no? De un partido y podían ir a la radio, a la televisión y además si le caían bien o tenían vínculos políticos o familiares o de amistad, ¿no? Eh, con los titulares o con los operadores o con los que dan las noticias, ¿no? Pues entonces los llamados líderes de opinión pues podían encontrar mejores condiciones para que les vendieran más barato el tiempo, ¿sí? Y además con lo que tradicionalmente hemos tenido en México, como en otros países, de poder maquillar las facturas, ¿no? Pues ni siquiera quedaba registrado ese gasto. Luego entonces se cumplía con el principio de equidad en la contienda, pues no, no porque había todo un mercado negro de tiempo en radio y televisión, dependiendo de quiénes eran los sujetos, los operadores que estaban involucrados en ese juego. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes imagínense, esto es complicadísimo poder regular. Y sin embargo lo hemos intentado. Como les mencionaba ayer, en el 2007, en julio del 2007, organizamos un seminario muy importante en el Senado de la República con el doctor Lorenzo Córdoba y con los senadores de la época, eh, todos pues muy expertos y conocedores de la materia electoral, y de allí se conoció y estudiamos los modelos de comunicación política de España, Brasil y Chile, y de allí tomamos elementos porque el modelo brasileño es muy rígido. El modelo brasileño, como también ha habido una concentración de radio y televisión en pocas manos de concesionarios, ¿sí? Allí también la legislación establece medidas muy fuertes e incluso pues el retiro, la cancelación de la concesión si se violan las reglas del modelo de comunicación política. Entonces, eso fue lo que hicimos. La decisión fue muy dura, cancelar el mercado, como se dice, de radio y televisión para efectos electorales condujo a que las radiodifusoras y televisoras privadas perdieran 1,000 millones de pesos. Obviamente, desde Ricardo Rocha hasta Solórzano y el propio eh, este, el, eh, al, algunos otros, no recuerdo su nombre en este momento, o líderes de opinión, representantes de las televisoras radiodifusoras, pues fueron al Senado de la República en un hecho inédito, hicieron una protesta, Sergio Sarmiento y otros más, ¿no? Se plantaron en el Senado de la República y protestaron por la reforma. Sin embargo, la reforma se aprobó, les hizo perder 1,000 millones de pesos. ¿Les parece poco? Y entonces, y sobre todo, corregir el sesgo, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Los candidatos y los políticos tenían que ir a arrodillarse, perdón por la expresión, tenían que ir a arrodillarse con los medios de comunicación, con los dueños de esas concesiones o con los líderes de opinión, ¿sí? Y estos los trataban incluso mal, ¿no? Entonces los políticos hablaron, conversaron entre ellos y dijeron, oye, aquí
es un momento clave porque si nosotros dejamos que los medios pongan la agenda política, entonces nosotros, ¿de qué servimos? ¿No? Pusieron de acuerdo, hicieron la reforma, cancelaron el mercado de medios para efectos electorales, de publicidad, ¿no? Y con eso les cancelaron también el poder que habían ido atesorando, concentrando en la medida en que el PRI, que antes los controlaba, ¿no? A los acuerdos con los poderosos medios de comunicación, radio y televisión, fue perdiendo esa capacidad. Y entonces, en la transición y la alternancia del año 2000 en adelante, los medios radio y televisión quedaron, vamos a decir, sueltos, entre comillas, dijeron, ya no tengo dueño, ¿no? Que era el PRI, y entonces el balance de poder se empezó a mover en favor de los medios. La reforma del 2007 fue producto precisamente de esta inconformidad de los políticos que además López Obrador, con una legitimidad importante porque había perdido por 246,000 votos, que es menos de un punto porcentual, pues se pusieron de acuerdo, repito, para hacer esta reforma. Esta reforma canceló, en síntesis, ¿sí?, el mercado de radio y televisión para efectos electorales, y a partir de entonces solamente el IFE, hoy INE, utilizando estos tiempos fiscales que vienen del año 1969, distribuyen el tiempo entre los partidos, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que pasó. Bien, ahora la reforma 2014, creo que nos ha hecho falta aquí hacer referencia a la reforma 2014. Tuvimos en el año 2012 una nueva elección presidencial y ahora lo que ocurrió fue que el PRI volvió a la presidencia de la República, ganó por 3,5 millones de votos de diferencia Enrique Peña Nieto a la candidata del Partido Acción Nacional, ¿verdad? Y también a otra vez al hoy presidente López Obrador. Y la demanda que presentó López Obrador en el Tribunal Electoral fue que el presidente Peña Nieto había manipulado una parte del modelo de comunicación por la vía de las noticias y por la vía de toda una serie de publicaciones del corazón, ¿no? De esas publicaciones rosas en donde él salía en un reportaje con su esposa, o bien salía en algunas imágenes con personas ayudando a alguna comunidad o llevando a cabo trabajo social. Y entonces, digamos, como que el modelo de comunicación política le dieron como la vuelta, porque ¿qué es lo que pasaba? La radio y la televisión, a través de los líderes de opinión, de repente veíamos en un programa que además son muy vistos en las mañanas por eh, las amas de casa o por los hombres también, ¿no? O en la noche programas de concursos o programas de cuestiones de belleza o cuestiones de una discusión sobre temas coyunturales, ¿no? Sobre en general chismes, ¿no? Y de repente uno de los comunicadores sacaba la revista, TV Novelas, ¿no? Y decía, oigan, ¿ya vieron? Ayer estuvo la esposa del presidente, la gaviota allí, y él llegó en algún momento y la acompañó, y miren, oye, qué presidente tan cariñoso y amor, qué persona tan cariñosa y amorosa. No decían nunca que pedían el voto, él jamás en esas imágenes decía eso, pero iban sembrando, ¿verdad? Instilando la imagen de la pareja en la mente del elector, ¿no? Entonces, eso, según López Obrador, candidato entonces, y sus abogados,
violaba las reglas de la comunicación, del modelo de comunicación. Entonces, en el 2012 presentaron una demanda para anular la elección presidencial con base en ese tipo de estrategias, ¿no? Y, denunciando ese tipo de estrategias, pero la respuesta del tribunal fue que no había elementos suficientes, ni siquiera poniendo, digamos, combinando todos esos indicios para poder sostener que había una violación, de una irregularidad grave, determinante para anular la elección. Pero eso dio motivo, fíjense ustedes, para que se hiciera la reforma del año 2014. ¿Sí? Entonces, eh, voy, a, voy a quitar por un momento esto. ¿Sí? El, se hizo la reforma 2014, compañeras, compañeros, que también es muy importante. La reforma 2014, que es el modelo que tenemos ahora vigente, ¿no? Vamos a ver, aquí todavía tenemos esto. La reforma 2014 complementó y consolidó el modelo. ¿Qué fue lo que pasó? Otra vez, pues yo he sido observador durante muchos años de la escena política, ¿verdad? Entonces, eh, entonces lo que hicieron el PAN y el PRD en el año 2012 fue presionar al PRI y al propio presidente Peña Nieto, presidente electo, para negociar una nueva reforma electoral. ¿Sí? Entonces, lo que ocurrió fue que le dijeron, lo vimos en un evento que tuvo lugar en la UNAM, que el PAN y el PRI le dijeron al PAN, perdón, el PAN y el, y el PRD le plantearon al PRI que seguía sin perder en unos 11 de 32 entidades federativas. Y sí, si regresamos la película al año 2013, veremos que el PRI no había perdido en 13 entidades federativas. Y le dijeron el PAN y el PRD al PRI que ellos consideraban que no había perdido, entre otras cosas, por uno, tener una influencia sobre los organismos electorales locales a través de los gobernadores y los congresos locales, ¿sí? Y dos, porque se seguía adquiriendo tiempo en radio y televisión a trasmano, o sea, por debajo de la mesa, corría mucho dinero, como sigue corriendo, en esta materia. Entonces, le plantearon que se ajustara el modelo de financiamiento, fiscalización y el modelo de comunicación política. Entonces, las decisiones que se tomaron fueron, número uno, prohibir la difusión de la propaganda electoral en la cual los partidos echaran mano de expresiones denigratorias o difamatorias, como se decía desde el 2007, pero ahora se dijo, oye, pero necesitamos fortalecer el aparato institucional para poder observar si se cometen esas irregularidades o no, y si se cometen, entonces hay que llevarlas a un procedimiento administrativo sancionador, pero que sea rápido, ¿sí? Para que el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias y de la Unidad Técnica Contenciosa Electoral, o sea, el jurídico del IFE, puedan rápidamente revisar el spot y ordenarle a la radiodifusora o televisora que la medida cautelar para que baje el spot, para que baje el spot. Luego revisar el caso, bueno, el spot se puede sustituir, ¿no? Y luego revisar el caso para ver si amerita una sanción. Que ese es en síntesis el procedimiento especial sancionador que echa a andar una maquinaria primero en el INE y luego en el tribunal, y para eso se creó en el año 2014
la Sala Regional Especializada. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral está integrada por 3 magistrados y tiene como propósito principal el revisar lo que el INE a su vez determine, ¿verdad?, en relación con el modelo de comunicación política, si se está violando a través del spot correspondiente, del mensaje respectivo, si hay una campaña calumniosa, pues inmediatamente se detecta o se denuncia y el INE puede ordenar, repito, la medida cautelar de que la suspendan. Luego el asunto se revisa en su caso en la sala regional especializada. También si se hacen actos de campaña o de precampaña y alguno de los contendientes lo observa, pues puede presentar la queja primero ante el INE y después en la sala regional especializada. Si esto ocurre en el ámbito local, como ahorita que hay 6 elecciones en 6 estados de la República, pues entonces se acude a la comisión de quejas y denuncias de cada organismo electoral local, ¿no?, de los institutos electorales locales. Y claro, la impugnación de esas decisiones pueden ir subiendo hasta llegar a la sala superior del tribunal. Este modelo tiene sus distorsiones, tiene sus problemas, porque puede volverse muy litigioso. Los partidos y sus abogados se la pasan pues viendo si hay una presunta irregularidad o violación a estas reglas, si alguien adquirió tiempo, si alguien está pasando un mensaje, si alguien tiene una campaña calumniosa en contra de su candidato y presentar la denuncia respectiva de manera muy rápida para que rápidamente se revise y en 48 horas se tome la decisión de bajar o no el spot, ¿sí? Y luego, bueno, pues esto pone a las autoridades electorales pues, también en aprietos porque tienen que operar rápido y bien, ¿no? Entonces, esa es la decisión que hemos tomado de tratar de, digamos, regular y contrarrestar los flujos de comunicación y de noticias también, que es muy importante en radio y en televisión. Entonces, esta reforma 2014 pues se le ordenó al IFE a realizar una verificación de las señales de radio y televisión durante las campañas, ¿sí? Para ver si se cumplía con la pauta. Que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales, pues sí, ¿no? Entonces se tuvo que comprar una máquina impresionante que costó carísimo, ¿no?, en Israel, que si ustedes la ven, pues dicen, bueno, pues esto es un monstruo genial, ¿no? Porque esa máquina, ¿no?, monitorea todas las señales de radio y televisión. Y entonces, y arroja además, pues como tiene programada la pauta, ¿sí?, entonces arroja como en el cajero automático un aviso, ¿no?, de que se está violando la pauta, que es la programación de los spots en las radiodifusoras y las televisoras, imagínense. Entonces, pues se hace un esfuerzo enorme de carácter institucional que lo hacemos también pues con nuestros impuestos y esto está a discusión ahora porque el presidente López Obrador, que conoce al derecho y al revés todas las reglas y todas las estrategias y triquiñuelas de la materia electoral y de las campañas, pues él y sus asesores y abogados consideran que esto lo tenemos que ir modificando, porque pues hemos llegado a un punto en el que también hay quejas de los propios políticos del que el modelo de comunicación política es muy rígido, de que no le permite, ¿no?, a los políticos operar libremente. Por ejemplo, estoy asesorando una tesis de maestría, pues ahí estoy acompañando al compañero que está haciendo esta investigación, porque están muy en desacuerdo de que la sala regional especializada del tribunal, por 2 votos a favor y 1 en contra, hayan multado a un gobernador que fue a un evento y que pues él no llevó, o sea, sí llevó su equipo de comunicación, pero el gobernador, digamos que esto ocurrió el año pasado, que eh, fue a
a una institución pública y estaba involucrada una universidad en el evento y ellos en sus redes pasaron el evento y lo transmitieron por Facebook y por, ya saben, ¿no? Por las redes sociales. El, el gobernador nunca pidió ningún voto para ningún candidato de su partido, pero sí dijo qué obras había realizado. Su gobierno, en términos generales, digamos, dio cuenta de, pues como normalmente hacen los políticos, los gobernadores, ¿no? Dicen, estamos haciendo de estas carreteras y estamos haciendo lo otro, pues es parte de su trabajo. Entonces, pero el modelo de comunicación dice no debe haber ese tipo de expresiones y la comisión de quejas y denuncias y luego la sala regional especializada tiene que ver esos spots y calificar conforme a ciertos criterios que ustedes van a ver a partir del lunes, ¿no? Si está violando o no el modelo de comunicación en redes sociales, ¿sí? Entonces, pues se toma la decisión y se establece la multa correspondiente. Entonces, es un modelo que para algunos es muy rígido, para otros es correcto porque sí frena a los políticos, ¿no? He platicado con algunos de ellos y me han dicho, o sus asesores, y han dicho, no, 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 si desde que está el modelo de comunicación política 2007 y 2000 reforzado en 2014, pues sí, sí nos inhibe, o sea, ya no podemos, o sea, tenemos que estar cuidando muchísimo qué es lo que dice el gobernante, el servidor público o el candidato. Entonces, por lo menos provoca una mayor creatividad, ¿no? De los diseñadores de campañas para que tengan cuidado de cómo es que hacen sus expresiones los políticos en campaña y también los servidores públicos. Entonces, eh, eh, el mecanismo del procedimiento especial sancionador, pues es la clave para, es la espada de Damocles, ¿verdad? Entonces, esta reforma constitucional, como decía, además le dio al INE, pues como ya sabemos, la facultad única para administrar el tiempo. Solamente el INE se relaciona con los titulares de las concesiones de radio y televisión. Se refrenda a los partidos el derecho de acceso a los medios, a los candidatos independientes también, ¿no? Aunque en menor porcentaje, pero también se conserva la prohibición de adquirir tiempos en radio y televisión, se elimina la prohibición de denigrar a las instituciones, eso es una cosa que quedó la reforma del 2007 que fue mal establecida porque pues eso de denigrar a las instituciones realmente se escucha como a denigrar a Hitler, ¿no? Entonces, pues eso quedó eliminado, pero lo que sí permanece es que no debe haber campañas calumniosas, ¿no? Porque ese fue el origen de reglamentar este modelo de comunicación, repito, durante la campaña presidencial del 2006 por los hechos que ocurrieron entonces. Luego, ya mencionaba el modelo de las medidas cautelares, tenerlo presente. El, los organismos electorales como el INE o los institutos electorales locales pueden, si consideran que es calumniosa, mandar bajar de la pauta, ¿verdad? De la programación de una radiodifusora televisora, el spot correspondiente. Entonces, el sistema de nulidades fue modificado, eso también es muy importante y es una de las más, digamos, relevantes reformas del año 2014, porque en el artículo 41 se estableció que en la última parte del artículo 41, los partidos se pusieron de acuerdo, el PRI aceptó las demandas del PAN y del PRD que les mencionaba yo, eh, que le plantearon entonces, porque el PAN y el PRD le dijeron al PRI, oye, y además se sigue comprando, no comprando, pero sí adquiriendo tiempo. ¿Por qué? Porque tienes componendas con algunos de los líderes de opinión o titulares de radio y televisión de concesiones. Entonces dijeron, mira, vamos a acabar con eso y vamos a poner esto en la Constitución y vamos a hacer el compromiso de cumplirlo, ¿sí? Dice el artículo 41 lo siguiente.
la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales y locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Pero fíjense ustedes, compañeros, graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos, ¿sí? Y ¿y cuáles son esas graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos? El artículo 41 maneja 3. Se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Si un candidato rebasa en 5% el límite de gastos que tiene autorizado, entonces puede anularse la elección. ¿Sí? Ojo, porque ese rebase de gastos de campaña tienen que ser eh, eh, violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. O sea, no solamente que rebase el tope de campaña, sino, por ejemplo, que la diferencia entre el primero y el segundo lugares sea de menos de 5 puntos. Ahora, la sala superior ha dicho, bueno, y si es de más de 5 puntos también, ¿no? Porque si es grave, pues entonces, y es dolosa, ¿no? El gasto de campaña se rebasó 2 veces o 3, bueno, pues calificamos caso a caso, ¿sí? O sea, pero ojo, porque los equipos de abogados, los asesores, los consultores, los equipos de campaña tienen que tener presente esto de un lado y del otro lado las autoridades electorales pues también, ¿no? Porque no es nada más que, ay, rebasó el tope de campaña, ¿no? ¿Dónde están las evidencias? ¿No? Porque hay que probarlo de una manera objetiva, contundente, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución, ¿sí? Graves, dolosas y determinantes. Dice, se excedan el gasto de campaña en 5%. Dos, este es el que a nosotros nos interesa especialmente. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. O sea, que ¿cuáles son los supuestos previstos en la ley? Pues que el que los tiene que adquirir es el Instituto Nacional Electoral. Para eso hay 1.5% del tiempo fiscal, ¿sí? En el tiempo programable de cada radiodifusor y cada televisora, que sigue siendo muchísimo, muchísimo, ¿sí? Entonces, eh, pero dice Fean, se compra, eso decía en 2007, le agregaron o adquiera. ¿Por qué? Porque un concesionario de radio y televisión, pues si él es mi amigo, yo le doné el tiempo, no me lo compró. Y eso es lo que hacían entre 2007 y 2014. Digo, no, si no me lo compró, yo se lo regalé. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces yo, no se puede regalar, no, o sea, no, está prohibido, vamos, ¿no? De que en cualquier modalidad de que el candidato, la candidata acceda a la radio y la televisión, por fuera del modelo de comunicación que maneja el IFE, ¿no? Para acabar pronto. Entonces, pues hubo que poner eso ahí. Entonces, eso es la cultura política y jurídica que tenemos, pues de también hacer cosas para ganar, ¿no? Dándole la vuelta a las normas. Pues bueno, pues es parte también de la experiencia humana, ¿no? Luego, el inciso C, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Ojo, porque se ha documentado y está publicado que pues hay un flujo de recursos ilícitos, nada más que hay que probarlo en las campañas. Los candidatos dicen, oye, pues así yo no puedo ganar porque yo entro a un pueblo o a un municipio y ofrezco que voy a hacer las cosas bien, ¿no? Y repartimos las cosas que llevamos, ¿no? Porque pues, sí se vale, algunas cosas se reparten, ¿no? En las campañas, pero nosotros vamos saliendo del pueblo y va entrando otros sujetos no identificados que van y compran el voto
en cantidades desproporcionadas. Pagan 1,000, 2,000 o hasta 5,000 pesos por un voto. ¿De dónde sacan el dinero? Entonces, imagínense esa realidad, ¿no? En pequeños pueblos que sumados para efectos de una elección para diputado o para un ayuntamiento importante, ¿no? Entonces, que está en el territorio o en la ruta en donde hay un tráfico de personas, migrantes o drogas, ¿no? Pues, decir, las cosas se complican mucho, ¿de acuerdo, compañeras, compañeros? Entonces, tener presente esto porque para estas elecciones del 5 de junio que vienen en 6 entidades federativas y en particular para las del 2024, esta causal puede ser muy importante, ¿sí? No corresponde al modelo de comunicación política, pero estamos en el ámbito electoral y es bueno tenerla presente, ¿no? Luego, pero fíjense nada más lo que dice el siguiente párrafo, ¿eh? Es el último párrafo del artículo 41. Dice, dichas violaciones graves deberán acreditarse de manera objetiva, o sea, con pruebas, ¿sí? Y material, de manera objetiva y material, o sea, me tienes que traer videos, certificaciones notariales, tienes que traer documentos, ¿sí? Evidencias fuertes para que yo, la autoridad electoral, pueda pensar en la posibilidad de anular la elección por una violación del modelo de comunicación política, ¿no? De la adquisición de tiempo en radio y televisión. O sea, habrá que ver cómo se puede probar eso, ¿no? Dice, se presume que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. O sea, claro, que es lo que se pusieron de acuerdo los políticos y los partidos. Hay una elección cerrada y uno de los dos gasta más del 5% por encima del tope del límite de campaña y de gastos de campaña y lo acreditan, pues entonces se anula la elección. O acreditan que adquirió tiempo radio en radio y televisión. ¿Cómo lo probaríamos? ¿Cómo lo probaríamos? Que adquirió tiempo de radio y televisión eh, porque está prohibido. Bueno, primero tendría que pasar los mensajes en radio y televisión, que estén por fuera de la pauta, ¿no? De la programación que el INE envía a las radiodifusoras y a las televisoras, sin duda. Y ese sería un primer indicador, pero pues por eso hay que grabarlo, hay que certificarlo con notario público, hay que hacer una serie de operaciones para poderlo demostrar, ¿no? Entonces, en caso de nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en lo que no podrá participar la persona sancionada. Entonces, eso se pusieron de acuerdo en el año, repito, 2014, ¿verdad? Bien, ahora vamos a regresar aquí para ir enfilándonos a la parte que nos, eh, que nos atañe, ¿no? En términos de algunas reglas del modelo de comunicación política, en el entendido de que les voy a, les voy a dejar este documento para ustedes, ¿no? Entonces, lo primero es que si el INE tiene que administrar todo este tiempo, pues el INE tiene que planear, ¿sí? Entonces, hace una pauta. ¿Qué es una pauta? Pues son las instrucciones, ¿no? Y las reglas eh, operativas para poder hacer que las radiodifusoras y televisoras transmitan esos spots, ¿no? Técnicamente, pues si ustedes lo vieran, pues es una pauta, es una serie de rayitas y de códigos, ¿no? Para poder mandar esas instrucciones, ¿sí? De a qué hora, en qué radiodifusora, en qué televisora se va a pasar el spot. Así que es un documento técnico, ahí se distribuye el tiempo, los mensajes que corresponden a los partidos, coaliciones, candidaturas independientes, ¿sí? También las autoridades electorales. También las autoridades electorales tienen derecho a una parte de ese tiempo, pues para poder
también posicionarse y estar presente dando a conocer lo que están haciendo en la organización de las elecciones, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de una pauta, ¿no? Así aparece una, una pauta gráficamente y digamos ahí están, vean, el día de la semana, de lunes, ¿no?, a domingo, la televisora y qué partido político se va a transmitir, tiene el espacio reservado y esa es la pauta. Entonces, esa, esa programación la diseña el INE, imagínense ustedes, ¿no?, la Dirección de Radio y Televisión, con base en el reglamento de radio y televisión, ¿no?, y los acuerdos que se vayan tomando en el Comité de Radio y Televisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿qué marco jurídico tenemos? La Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos, el reglamento de radio y televisión en materia electoral, el reglamento de las elecciones, y el Comité de Radio y Televisión del INE también va tomando acuerdos, aparte que considerar las sentencias y los criterios que va tomando la Sala Regional Especializada y la Sala Suprema. O sea, como pueden notar, pues es toda una normatividad que hay que revisar, ¿sí? Por supuesto, la jurisprudencia. Así que bueno, la idea es que esté garantizado el acceso y una distribución proporcional y equitativa de los tiempos en radio y televisión. Prohibido comprar o adquirir. El INE administra de manera exclusiva estos tiempos, ya lo hemos reiterado, ¿sí? Y lo distribuye, incluido a otras autoridades electorales, y al propio INE distribuye esos tiempos. Luego, hay pues los órganos internos del INE que participan en esta operación de programación, administración. Un muy importante órgano es la Comisión de Quejas y Denuncias, porque en cada instituto electoral local o en el nacional hay una comisión de quejas y denuncias a la cual se le presenta la denuncia o la queja relacionada con la distorsión o la irregularidad en que esté incurriendo algún partido candidato en relación con el modelo de comunicación política, que está pasando spots de más, que no están pautados, que hay una presunción de que compró, adquirió o o bien está llevando a cabo una campaña calumniosa, una llamada campaña negra, y pues bueno, como está de por medio el tema de la libertad de expresión, pues se tiene que revisar el spot caso a caso. Es un asunto bastante pesado, ¿no? Bastante denso, pero así funciona el modelo. Así que el INE es el que asigna estos tiempos, tanto dentro como fuera del proceso electoral, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el INE? A más tardar el 20 de agosto, o sea, por ejemplo, para estas elecciones de este año, desde el 20 de agosto del año pasado, el INE hizo esta operación. Se emitió los lineamientos, ¿sí? Para recomendar a los noticieros cómo, digamos, hacer uso de la información y la difusión de las actividades de precampaña y campaña. En este punto me quiero detener porque fíjense que hoy hay una noticia que estaba yo viendo en el periódico Reforma, que también vale la pena tener presente. En el próximo módulo sugiero que lo comenten con mis compañeros profesores, porque probablemente la Suprema Corte lo va a resolver ya pronto. La Corte va a resolver sobre dos cuestiones que hoy dice la prensa. Miren, alista la Corte eh, eh, premio a las televisoras, quién sabe si vaya a ser un premio, pero dice, la Suprema Corte discutirá proyectos que por una parte benefician y por otra parte perjudican a las empresas de radio y televisión abierta, porque revisará un proyecto que invalida la reforma de 2017, que a su vez eliminó la obligación de diferenciar entre opinión e información en los noticieros.
y la facultad del IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones, para emitir lineamientos de derechos de las audiencias. Esto es importante porque hubo una reforma en el año 2017 impulsada por Morena que trató de establecer una limitación para que cuando Denise Dresser o, o el señor Solórzano o Carlos Loret de Mola den una noticia, ¿sí? La distingan de la opinión, que no editorialicen, porque allí se filtra o se puede filtrar una inclinación hacia un candidato o un partido, ¿sí? Claramente, si nosotros vamos a España, por ejemplo, y vemos cómo se dan las noticias en España, ¿sí? Hay no solo un código de ética, sino que hay una ley de radio y televisión que prevé que los que den las noticias, como nosotros tenemos, ahorita ponemos la radio y ahí están dando las noticias, ponemos la televisión y son unos actores espectaculares, ¿no? Los que dan las noticias y se han vuelto unos hasta actores políticos, como Lore de Mola, por ejemplo, ¿no? O como Broso, ¿no? Eso, de veras, no se ve en todos los países, fíjense ustedes. Entonces llegamos a España y el modelo de comunicación política es otro. Allí las personas que dan las noticias no hacen ni gestos, porque si hacen un fuchi, ¿no? O mueven la cabeza, así de un lado a otro, o asientan, están mandando un mensaje y pueden estar influyendo en la percepción y la opinión y luego en la conducta de los electores. Si ustedes consideran que a Denise Dresser en la noche lo ven, la ven 2 millones de personas, 2 millones, pues o sea, ustedes me dirán si puede tener una influencia o no, ¿no? El día previo a las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que se promovió en 2017? Que se distinga y que en los códigos de ética de las televisoras y las radiodifusoras se sea más estricto para bueno, no educar, porque educados pueden ser, pero sí que al dar las noticias separen la noticia de la opinión, que digan, a ver, esta es mi opinión. ¿A ustedes les parecería correcto, Pamela, que se hiciera esto? ¿No? Pues no. A ver, ¿por qué? Porque está muy contundente la respuesta. A ver, ¿por qué? O Patricia, Porque, ¿por qué? porque sí es incidir en la opinión de las personas, ¿no? O sea, como los influencers, que Ajá. según simplemente dijeron, ay, de repente vi que ellos tenían porque cuidan a los perritos, pero pues, o sea, sí influye, aunque la gente hable de perros, de carros o de comida, pues la gente ve a esa gente mucho, ¿no? Entonces, pues sí, claro que influye su opinión. O sea, Patricia, lo que dices es que no lo deberían hacer. O sea, tú sí estás de acuerdo con la reforma de distinguir entre noticias y opinión. Sí. Correcto, yo también. Muy bien, muy bien. ¿Alguien estaría en desacuerdo? A ver, Patricia, porque sí. O sea, es una cosa muy fina, pero es muy importante. Es dar un paso también en la calidad de la comunicación, ¿no? El que, pues, eh, eh, se den las noticias, pero no tenga un sesgo, ¿no? Que sea objetivo, que refleje los hechos, que sea imparcial. Y si vas a dar una opinión, entonces que digan, esta es mi opinión. Ahí sí estamos de acuerdo, pero que no vaya filtrada la inclinación o el propio criterio de quien está dando las noticias, del líder de opinión, ¿verdad? Al dar la noticia. Porque, por ejemplo, yo con máximo respeto no me quiero meter en eso, no tengo un criterio definido, pero si escuchamos un noticiero, que hay veces lo he escuchado en los últimos días, de Carlos Loret de Mola, todas las noticias son contrarias al presidente. Todas. Y contrarias al gobierno federal, contrarias a las 4T, con una estrategia además muy bien trabajada, muy bien hecha, que además él es bastante inteligente, está considerado una persona con una inteligencia importante, pero toda está construida, todo el noticiero y todas las noticias, pues, para estar diciendo cosas en contra. Y hay veces lo maneja con tal habilidad que dice, oigan,
Pero es que, ¿cómo hace el presidente esto? No lo debería hacer. Si hiciera lo contrario, le iría mejor, pero no lo hace y ahí va otra vez, ¿no? Entonces, esta decisión que va a tomar la Corte impacta en el modelo de comunicación, sí, política de una manera muy clara, porque va a tomar la decisión de si sí o no deben quienes dan las noticias diferenciar entre la opinión y la noticia. A ver, Patricia, por favor. Sí, yo también estoy a favor de esa reforma. Creo que algo básico que nos enseñan a los que estudiamos periodismo comunicación es que cuando das una noticia tienen que ser puros hechos, o sea, no puedes meter tu opinión ni adjetivos calificativos. Es creo que algo básico que aprendemos en las carreras de periodismo. Y pues si te vas a dedicar a dar noticias, creo que mínimo debes de leer algún manual de periodismo. Creo que Loreto Mola ni siquiera tiene formación de periodista, creo que es economista. Entonces, yo creo que ni siquiera debería existir reforma porque es algo básico que los periodistas debemos saber, que las noticias son puros hechos y sí existen géneros periodísticos que son de opinión, pero no deben de mezclarse cuando tú estás dando una noticia sobre algo porque tienes que ser totalmente objetivo. Correcto. Muy buena opinión, Patricia, muchas gracias. Sí, entonces eso es algo que va a discutir la Suprema Corte de Justicia próximamente. Yo creo que antes de que termine el diplomado tendremos la resolución y se podrá comentar aquí, ¿verdad? Pero sí es muy importante. Hay dos posiciones. Los radiotelevisores dicen eso es materia del código de ética. ¿No? De la autorregulación de las propias radiodifusoras televisoras. Y los que están en favor de que se regule dicen, no, está bien en la ley federal de radio y televisión o en la ley de telecomunicaciones, pero tiene que ser una obligación legal y si es una obligación legal, entonces puede haber algún tipo de sanción. Y entonces viene la discusión sobre si hay una restricción a la libertad de expresión. Yo creo que Patricia tiene razón. O sea, en un estado o en una condición de mayor madurez o de calidad de la comunicación y de los sujetos que operan la comunicación, ¿verdad? Sí habría que, que ni siquiera estar hablando de esto. O sea, se debería de instrumentar y uno lo nota porque cuando llegas a otro país, no en todos, ¿no? Pero hay países como España, yo en el caso de España, en donde, y lo vemos, la vemos en la TV española, la forma como dan las noticias, dan, como dijo Patricia, o sea, los hechos, ¿no? Pero no los califican, no los califican. Y aquí nosotros tenemos esta práctica desde el origen de los tiempos. O sea, yo me acuerdo que durante 5 horas que duraba o sea, el noticiero de Gutiérrez Vivo, ¿no? Desde los años 80, 90, pues ya se sabía, ¿no? Y además por eso era tan escuchado, ¿no? Porque tenía preparado todo un conjunto de calificaciones y de adjetivos en contra de diversos actores gubernamentales y políticos en particular. Bien, entonces eso. La segunda va a tomar otra decisión la Corte, que también es muy importante. Dice el periódico Reforma que como el presidente López Obrador modificó el decreto, ¿sí? De los tiempos fiscales, le redujo, fíjense ustedes, esto es importante, el tiempo fiscal a las radiodifusoras y televisoras, algo como lo que hizo el presidente Fox. El presidente López Obrador dijo, les voy a reducir el tiempo fiscal. Y eso fue impugnado eh, por el INE ante el tribunal. Y el tribunal le dio la razón, avaló la reforma del presidente López Obrador. Porque lo que dice el INE es que el presidente se está metiendo en un ámbito que no le corresponde porque le está afectando la disposición de los 48 minutos que tiene que poner el INE de entregarle a los partidos durante las campañas en cada estación de radio y televisión. Entonces, aquí se presenta otro tema importante, porque la Suprema Corte va a tener que decidir
resolver si invalida o no por inconstitucional que pueda ir en contra de la distribución proporcional y equitativa de los tiempos en radio y televisión el decreto del presidente López Obrador. Vamos a ver, ¿no? Porque sí impacta indirectamente, tal vez no sea directo. O sea, ¿qué es lo que hizo el presidente? El presidente dijo, estos son tiempos fiscales, esto no es materia electoral, yo en materia fiscal voy a reducir el tiempo fiscal que las radiodifusoras y televisoras deben poner a disposición del gobierno federal. El INE dijo, oye, indirectamente me estás afectando, ¿por qué? Y a todos los partidos y al modelo de comunicación. La Sala Superior dijo, no, no es materia electoral, es un tema fiscal. Vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte. Entonces, esas dos, tengámosla presentes, ¿verdad? Porque van a ser dos decisiones que, como que ya decía yo, que van a desde luego impactar, ¿no? En el modelo de comunicación. Bien, permítame un segundo. Vamos pues a la parte final de nuestra sesión de hoy. Vean nada más pues, lo complejo, ¿no? Que es el poder controlar el modelo de comunicación, hacerlo vigente para evitar que haya inequidad en la contienda, porque ese es el punto. ¿Cómo hacemos para que alguien no saque ventaja? ¿No? Y que utilice el modelo de comunicación para influir en la mente y la conducta del elector. Pues imagínense, ahora con los influencers, ¿verdad? Que mencionaba nuestra compañera, pues también. Ahí van a ver ustedes los criterios que se han venido forjando por parte del Tribunal Electoral de que, claro, si se contratan los influencers de una manera programada, con una estrategia y sobre todo operan en el tiempo de el periodo de reflexión, 3 días antes, un día antes o el mismo día de la jornada electoral, allí sí la sala superior ha dicho, oye, no, eso no se puede hacer y te voy a sancionar, ¿no? Y confirma normalmente las sanciones que el Instituto Nacional Electoral establece para estos casos. Pues el otro día recientemente estuvimos analizando la sentencia de los influencers del Partido Verde, Ecologista de México, el año 2021, que pues quedó probado que contrató a 10 influencers muy importantes y que durante el periodo prohibido previo al día de la jornada electoral del 5 de junio o 6 de junio del año pasado, pues sí les pagó una cantidad de dinero y además fueron, operaron con sus redes y con sus seguidores de una manera importante los días previos y el mismo día de la jornada electoral. Ahorita, un año después, leía yo ayer, antier, que algunos de los influencers que fueron multados con 150,000, con 100,000 pesos, están impugnando la multa, ¿no? Porque pues no la quieren pagar, porque le están requiriendo que lo paguen y pues dicen, no, pues no quiero que me la revisen, ¿no? Para que la recalifiquen la multa y no tener que pagar esa cantidad. Pero entonces veamos cómo el modelo, aunque sea un poquito tarde, desfasado en ocasiones, los candidatos y los estrategas de los partidos pueden decir, tú sube el spot, súbelo y ya luego vemos. Pagamos la multa, total, de ahí mismo sale, ¿no? de la campaña, ¿no? Entonces, pero visto desde el ángulo del candidato del partido, puede que las multas no sean no sean disuasivas porque el monto no sea muy elevado. Del lado de las autoridades, pues es una obligación cuidar, monitorear, observar y realizar esta operación, ¿no? Entonces, pues es parte ahora sí que de la vida y de la dinámica electoral. Bien, entonces, pues bueno,
a cada partido, el INE programa esto desde casi un año antes, ¿sí? De cómo va a distribuir, lo consulta con los partidos, elabora los lineamientos, ¿verdad? Se ponen de acuerdo y fijan de qué duración van a ser los mensajes, que son spots de 30 segundos o de 1 minuto, de 2 minutos, hasta 3 minutos, el tiempo en que se va a pasar en un horario de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Todo esto está reglamentado, ¿sí? Sí. Cuando una estación de radio o canal de televisión transmita menos horas, de acuerdo con su programación, pues entonces también se puede reducir el tiempo, pero no se pueden acumular, ¿sí? Nadie puede decir, oye, fíjate que yo no usé mis 3 minutos y ahora acumúlame 10 tramos de 3 minutos. No, 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 eso no se puede hacer. O que de una radiodifusora le diga a la otra, oye, transmítelo tú porque yo no puedo hoy, tampoco se puede, ¿no? Entonces, la pauta es rígida, ¿sí? Porque pues también la máquina que costó $50 millones, pues tiene que hacer su trabajo para poder monitorear y registrar en dónde están las irregularidades de la ejecución de la pauta, ¿no? Entonces, imagínense esto, está prohibida la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Les digo, pues que por supuesto que se puede. Como bien decía la compañera, depende de qué género periodístico. Pero si utilizamos la crónica o utilizamos en la entrevista, utilizamos, no, ay, por ahí va pasando mientras estaban transmitiendo anoche el partido de Atlas contra Pachuca, ¿no? De repente apareció por la pantalla una imagen ahí que se parece al candidato o la candidata que va ganando o que va perdiendo en Quintana Roo, ¿no? Entonces, pues obviamente hay una alteración del modelo de comunicación. Entonces, como ocurrió en el pasado, de que, ay, por aquí nos vamos encontrando al candidato, oye, ¿qué? Vamos encontrando, no al candidato, al señor Demetrio Soy, oye, ¿que a usted le gusta el fútbol? Claro, pues si yo soy de los Pumas y no sé qué, o soy de la América. Oiga, qué bueno, ¿desde cuándo? No, pues desde hace muchos años. Y eso lo están viendo millones de personas, ¿no? O el día en que Márquez, ¿se acuerdan ustedes el boxeador que se peleó 3 veces contra el Manny Pacquiao, ¿no? Llevaba en el short, en el calzoncillo de boxeo, llevaba una imagen del Partido Revolucionario Institucional, y lo estaban viendo millones, y había elecciones en Michoacán y para la alcaldía de Morelia, y ganó el PRI por un puñado de votos. Esa elección se anuló. La Sala Regional Toluca anuló esa elección, considerando que había habido una violación de la regla, ¿sí? A ver, por favor, adelante, sí, compañero. Gracias, doctor. Bueno, ahorita que estaba haciendo referencia del asunto de Morelia, yo radico aquí en Michoacán, y en ese proceso de 2011, yo estaba en oficinas centrales del Instituto Electoral de Michoacán, y ahora sí que, y fue una experiencia bien, la verdad, muy, muy grata. ¿Por qué? Porque previo a la anulación de la elección, fue la primera ocasión que aquí en Michoacán se dio el voto por voto. Por lo mismo lo cerrado de la elección en el municipio de Morelia, con el Partido de Acción Nacional y el PRI. Recuerdo, los candidatos eran Marco Cortés y Wilfrido Lazar. Eran ellos los candidatos de cada uno de esos partidos. Y fue muy interesante porque, primeramente la jornada electoral, ¿no? Pero cuando ya se llegó el cómputo municipal por el Consejo Municipal de aquí de Morelia 16, y se dan cuenta que había una diferencia menor del 1%, porque también en esa etapa tenía poco que se había regulado la cuestión del voto por voto, ¿no? Entonces, al vivir esa experiencia del voto por voto aquí en Morelia fue muy interesante. Pero más interesante fue que, si no mal recuerdo, Sala Regional Toluca resolvió, o no sé si fue Sala Superior, exactamente el 28 de diciembre, esa cuestión por la pelea de Márquez y Manny Pacquiao. Decíamos, ay, es la broma de los santos inocentes, ¿no? ¿Por qué? Porque fue
así uno reflexiona, decía, tanto trabajo, días de no dormir por la cuestión del voto por voto, habilitar a los consejos distritales para apoyar a los municipales, capacitadores, asistentes electorales, para que ese trabajo, ¡pum!, por esa cuestión de la valoración cuantitativa y cualitativa que tuvo repercusión esa transmisión, que yo la verdad, yo no vi la pelea y nunca me fijé en el short, ¿no? Pero fue valorado, ¿no? Y ahí podemos ver cómo esa parte fue, para la sala regional, tuvo un impacto que repercutió y hubo elecciones extraordinarias. Ya después me tocó también vivir la experiencia de la elección extraordinaria, pero del lado federal. Pero creo que es lo que en ocasiones tenemos que checar, ¿no? Esos pequeños detallitos que pueden tener una gran repercusión, que en este caso fue que una simple pelea anulara toda una elección de un ayuntamiento. ¿Sería cuánto, doctor? Sí, efectivamente. Sí, por ejemplo, hay tantas estrategias y tácticas y posibilidades que, bueno, pues eso es parte, ¿no? También de lo interesante de un proceso electoral, de cómo los candidatos, los partidos diseñan sus estrategias de publicidad, de propaganda, ¿no? Para poder influir en la contienda. Ahora hay un marco jurídico, hay unas reglas, se juega con ellas, pero en ese margen también hay ciertas posibilidades. Entonces, en esa ocasión, Juan Manuel, ¿no? Juan Manuel Márquez, ¿sí? Salió con un short en donde traía el logo del PRI, imagínense qué creatividad, ¿no? De los que hicieron ese acuerdo con él, ¿no? Y entonces, la elección, por no me acuerdo, Carla, si ganó por 1,000 votos, algo así, el candidato del PRI, ¿no? Y entonces 2 magistrados de la Sala Toluca, cuando revisaron el caso, aplicaron el criterio de la determinancia cuantitativa y cualitativa, y que creen que dijeron, bueno, fueron y consultaron por las facturas que se pagaron, fíjate María, las facturas que se pagaron la noche previa, porque era la noche previa, el sábado y el domingo era la elección. Entonces mandaron a pedir a la Secretaría de Hacienda local, digamos, cuántas facturas se habían emitido en los bares y en los restaurantes la noche previa para poder sacar la cuenta de cuántas personas habían a esa noche y poder decir, a ver, si podemos fortalecer un criterio en el sentido de que sí fue determinante cuantitativamente, porque había en los bares y en los restaurantes en Morelia más personas que la diferencia entre el primero y el segundo lugar. O sea, claro, ¿no? Pues sí. Y la cualitativa es porque, bueno, hay una presunción de que sí afectó, porque estaban muy eufóricos los morelenses y todo, y pues sí pudo influir. No sé, Carla, no te queremos confesar por quién votaste ese domingo, ¿no? Pero, o si viste la pelea, pero la cosa es que la Sala Toluca anuló la elección. Quiero decir que la Sala Superior la revirtió, no se anuló al final de cuentas, pero para que vean también lo delicado de la interpretación de las reglas de este modelo de comunicación. Porque claro, porque es casuístico prácticamente, es caso a caso, si de cómo te construyan el spot, el mensaje, en qué momento, con qué cantidad y con qué efecto, de eso depende la posibilidad de que eventualmente se viole el modelo de comunicación y se establezca una multa, un castigo, del más leve al más grave, porque si hay reincidencia, ¿verdad? En un mismo proceso electoral, por ejemplo, entonces la multa o el castigo puede ser mayor. El trabajo que hace la sala regional especializada es muy importante, porque en frío es como cuando el VAR, ¿no? El VAR del fútbol, y el árbitro marca, que es el INE, la comisión de quejas, pero luego la sala regional especializada lo revisa en frío, los 3 magistrados, sus asesores, se ponen a ver los videos y dicen, oye, si hay intención, no hay intención, si hubo la carga subjetiva, parece que sí, y objetivamente sí hubo o no hubo una violación del modelo, ¿no? Entonces, y todavía eso lo puede revisar la Sala Superior, otros 7 magistrados.
Entonces, sí es un modelo en donde hacemos todo lo posible por mantener la corrección, ¿no? En la operación del modelo de comunicación, con el propósito de que, repito, tengamos presente, por favor, dos artículos de la Constitución. El artículo 41, las elecciones libres, auténticas y periódicas. Y el artículo 134, imparcialidad y equidad en el uso de los recursos, en la promoción personalizada, no se puede hacer, y en la contienda. Y en eso juega todo el modelo de comunicación y de financiamiento y fiscalización también, ¿sí? Pero el modelo de comunicación, para evitar que la influencia en la mente y en la conducta del electorado se haga por medios no autorizados, porque si no, pues entonces ya no hay elecciones auténticas y hasta afectamos la libertad mental y de conducta del elector porque va a ir prejuiciado a la urna. Ahora, si estamos del otro lado y somos estrategas, asesores, ¿no?, de las campañas, todo, pues entonces a desarrollar la imaginación para ver cómo es posible influir en el electorado, ¿verdad? Pero sin violar el modelo de comunicación. Y hay unos que dicen, hombre, lo violamos y luego pagamos, ¿no? Bueno, pues eso es, sí. Bien, está lloviendo de pegarles de una vez aquí el documento, pero no sé por qué no encuentro la función. Pero le voy a pedir a mis compañeros, lo he hecho en múltiples ocasiones, al terminar la sesión les vamos a mandar, ¿sí?, las dos presentaciones del PowerPoint para que ustedes lo tengan, sí, y lo puedan revisar, y complementar con algunas otras informaciones que en los próximos módulos del diplomado vayan ustedes recabando. Sí, bien, pues aquí vamos a concluir entonces. Ténganlo presente, el modelo de comunicación vigente es fuertemente interventor porque el propio presidente López Obrador lo provocó, o sea, lo demandó cuando era candidato en el 2006, fue a dar a la legislación 2007, otra vez con Peña Nieto, él mismo volvió a denunciar y decir que le estaban manejando las noticias y los flujos de comunicación, se reforzó el modelo en el 2014, se creó la sala regional especializada. Hay toda una programación de lo que puede pasar en la radio y la televisión. Nadie tiene derecho a adquirir, y está prohibido adquirir este tiempo en radio y televisión por cualquier modalidad. Todo el tiempo lo maneja el INE. Tratamos de mantener lo más posible la cancha pareja, las condiciones de la contienda, que no se delinee, se incline la cancha por la vía de los medios de comunicación y ahora de las redes sociales, que plantean otro problema que, bueno, que es complejo. A ver si los acompaño el lunes, el martes. A mí me gustaría también escuchar a mis compañeros, ¿no?, en esta discusión sobre los criterios de jurisprudencia en el caso de las redes sociales, porque es un asunto muy importante para las campañas que están en curso, ¿eh? Porque el 5 de junio tenemos elecciones ya de este domingo en 8. O sea, es muy importante. La clase del lunes y la del martes para ustedes es muy importante, creo yo, para todos, ¿no? Bueno, entonces, aquí terminamos. Cuídense mucho. Nos vemos en otro diplomado, ¿verdad? Ojalá que sí, de la Escuela Judicial Electoral. Yo les agradezco su atención. Ojalá que no los haya yo aburrido mucho con toda esta descripción de la historia de cómo llegamos aquí y cuáles son los principales rasgos del modelo de comunicación política. ¿Sí? Muchas gracias. No, al contrario, estoy para servirles. Me permiten que voy a tomar una foto y lo subo al Facebook, por cierto, ¿no? Pongan su mejor rostro. Sí, ¿no? Ahí estamos. Bueno, perfecto. Cuídense, estén muy bien y voy a tratar de acompañarles lunes o martes. A mí me interesa mucho también, ¿no?, estar en el intercambio. Hasta pronto. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Nos vemos, ¿eh? Sí. Hasta pronto.